¿Y si te dijera que hay una forma de cambiar el rumbo de tu día antes de que siquiera pongas un pie fuera de la cama? No es magia. No es suerte. Es una fuerza mucho más poderosa, la oración de la mañana. Esta es la historia de Gabriel, un joven que había perdido la fe. Y como un simple hábito de oración al despertar, transformó su vida de oscuridad, caos y duda. En una jornada diaria llena de propósito, bendiciones y dirección divina. Todo comenzó una mañana nublada, cuando Gabriel, con los ojos aún entrecerrados, se preguntó: «Dios, ¿sigues ahí?». No sabía que ese susurro sería escuchado en el cielo. No sabía que ese día cambiaría todo. Porque cuando un corazón herido decide hablar con Dios, el cielo se abre. Y ese día, el cielo comenzó a moverse a su favor. Pero antes de seguir, dime tú, ¿alguna vez sentiste que te falta algo al comenzar tu día? ¿Te has preguntado cómo sería despertar y sentir paz, dirección y propósito real? Entonces esta historia también es para ti. Gabriel estaba a punto de descubrir el poder de una mañana en comunión con Dios. Pero ese descubrimiento no llegaría fácilmente. El enemigo sabía lo que estaba en juego. Y no iba a permitir que se encendiera una luz más. Gabriel abrió los ojos al amanecer siguiente. Algo dentro de él lo empujaba a orar, pero no sabía cómo empezar. Miró su celular. Notificaciones. Mensajes sin responder. La mente se aceleró. La ansiedad llegó como un viejo enemigo que sabía exactamente cuándo golpear. Intentó cerrar los ojos de nuevo, pero no era sueño lo que lo invadía. Era ruido. Ruido interior. Y justo ahí, en medio de la confusión, recordó algo que su abuela solía decir. El enemigo no necesita destruirte, solo distraerte. Gabriel se sentó al borde de la cama. Apretó los puños. Algo en su interior lo impulsó a decir en voz baja: Dios, no sé cómo hablarte, pero si estás ahí, háblame tú. Un silencio profundo llenó la habitación. No fue incómodo. Fue sagrado. De pronto, le vino a la mente una frase que ni siquiera recordaba haber leído antes. La buscó. La encontró. Era del libro de Isaías. Isaías capítulo 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Se quedó inmóvil. Mañana tras mañana, Dios realmente me quiere hablar al despertar, pensó. El versículo lo golpeó como un rayo de luz en la neblina. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Una sensación cálida recorrió su pecho. No era miedo. Era presencia. Era Dios. Gabriel no lo sabía, pero acababa de ganar su primera batalla espiritual, la distracción. Pero la siguiente batalla sería más feroz. Una lucha interna que pondría a prueba su confianza, su pasado, y su fe en lo invisible. Gabriel había despertado algo sagrado dentro de sí. Pero justo cuando el corazón se abre a Dios, el pasado suele tocar la puerta con más fuerza. Ese día, mientras se vestía para salir al trabajo, los recuerdos regresaron como un huracán. Las veces que falló, las personas a las que decepcionó, las promesas que rompió, incluso las oraciones que dejó sin terminar. Se miró al espejo. ¿Y si Dios no quiere escuchar a alguien como yo?, murmuró. La culpa pesaba. La vergüenza lo empujaba hacia abajo. Pero en el fondo, otra voz, suave como el amanecer, comenzó a levantarlo. Y por primera vez, en mucho tiempo, buscó su Biblia. La abrió sin dirección, pero sus ojos cayeron justo en ese pasaje. Salmo capítulo 103, versículos 10 al 12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Gabriel no podía creer lo que estaba leyendo.
Era como si ese versículo lo hubiera estado esperando. Como si Dios mismo hubiese preparado esa cita celestial para este momento exacto. Cerró los ojos, respiró profundo y susurró. La sensación de paz que había invadido su habitación esa mañana no duró mucho. Al salir del cuarto, el peso del pasado lo golpeó con fuerza. Las deudas, el fracaso en la universidad, la relación rota con su padre. Todo volvió. Como si su alma le recordara que no tenía derecho a buscar a Dios. Gabriel intentó sacudir esos pensamientos, pero no pudo. El enemigo había cambiado de estrategia. Si no podía distraerlo, lo aplastaría con culpa. Y entonces, vino la pregunta. ¿Quién soy yo para hablar con Dios? La duda lo paralizó. Hasta que esa misma noche, al revisar su antigua Biblia olvidada, encontró una página doblada. Y subrayado en letras temblorosas estaba. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gabriel sintió un escalofrío. Ese versículo era un puente, un escape, un decreto. No estaba condenado. Tenía acceso. Podía orar. Se arrodilló al borde de la cama. No sabía qué palabras usar, así que solo dijo: Gracias, Dios, por no rechazarme. Y entonces sucedió lo impensable. Recordó la voz de su madre, cuando era niño, orando al amanecer por él. Recordó cómo decía con lágrimas. Salmo capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Gabriel lloró por primera vez en años. La oración de la mañana no era un ritual. Era un encuentro. Una promesa. Un acto de amor que trascendía generaciones. Pero justo cuando empezaba a levantarse en fe, algo se rompió dentro de su hogar. Un conflicto inesperado lo haría dudar otra vez. Y esta vez, la batalla sería contra su entorno. A la mañana siguiente, Gabriel despertó con la decisión firme de orar de nuevo. Pero apenas bajó a la cocina, encontró a su padre esperándolo. No con un buenos días, sino con reproches. Viejas heridas, culpas cruzadas y silencios que pesaban más que cualquier palabra. ¿Y ahora en qué estás? ¿Te volviste fanático?, preguntó su padre con tono hiriente. No, solo estoy intentando orar, respondió Gabriel, sin levantar la voz. El ambiente se tensó. El enemigo ahora usaba voces familiares para apagar la fe que apenas nacía. Gabriel pensó en callar. Volver a su viejo patrón, evitar, asentir, desaparecer. Pero algo lo sostuvo. El recuerdo de lo que había sentido en su habitación la mañana anterior. Esa presencia. Esa paz. Y entonces, sin desafiar, solo dijo: Papá, estoy cansado de vivir sin propósito. Si Dios existe, quiero encontrarlo. No quiero seguir huyendo. Su padre no respondió. Pero bajó la mirada. Y por un instante, se hizo el silencio. Gabriel salió de casa y caminó al parque. Tomó su teléfono y buscó otra vez en la Biblia. No quería palabras vacías. Necesitaba dirección. Y allí apareció, como si Dios mismo hubiera abierto la página. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gabriel sonrió. No importaba lo que pensaran. Dios lo esperaba en lo secreto. Ese día, en medio de dudas, críticas y soledad, Gabriel entendió algo clave. La fe verdadera se prueba cuando nadie te aplaude. Pero esa noche, tendría un sueño. Uno que revelaría su llamado y encendería algo que ni él mismo sospechaba. Esa noche, Gabriel durmió profundamente. Pero no fue un descanso común. Fue como si el cielo hubiera esperado a que él cerrara los ojos, para hablarle en sueños.
Se encontró en medio de una llanura inmensa, con el cielo encendido en tonos dorados. No había sol, pero todo brillaba. Y en el centro de ese campo, una figura se acercaba caminando hacia él. Era un hombre vestido con ropas resplandecientes, con los ojos como fuego y una voz como el sonido de muchas aguas. Gabriel cayó de rodillas. No por miedo, sino por reverencia. El hombre levantó una mano y habló. Despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 14. Gabriel abrió los ojos de golpe, con el corazón latiendo como tambor. La oscuridad de su cuarto parecía distinta. No era ausencia de luz. Era espacio sagrado. Tomó su Biblia, aún con las manos temblando, y buscó ese versículo. Allí estaba. Tal cual. La palabra que había oído en su sueño. Fue entonces cuando lo entendió. La oración de la mañana no solo era para sobrevivir el día. Era un llamado a despertar a la vida verdadera. Dios lo estaba convocando. No solo a hablar con él, sino a caminar con él. A representar su luz en medio de un mundo dormido. Ese amanecer, Gabriel no oró con miedo ni con vergüenza. Se puso de pie, cerró la puerta de su cuarto, levantó las manos al cielo. Y dijo con autoridad: Padre, estoy listo. Pero no sabía que aceptar ese llamado traería consigo un fuego de prueba. Una tormenta que lo haría dudar de todo. Porque cuando alguien decide caminar con Dios, el desierto siempre viene primero. Pasaron los días. Y aunque Gabriel mantenía su rutina de oración cada mañana, algo cambió. El fuego que lo había encendido tras el sueño empezó a menguar. La emoción se volvió esfuerzo. La presencia se volvió silencio. Dios, que antes parecía tan cercano, ahora guardaba silencio. Y el cielo, que antes se abría con solo pronunciar su nombre, parecía cerrado. Gabriel comenzó a preguntarse: ¿hice algo mal? ¿Me equivoqué al pensar que Dios me estaba llamando? ¿Y si todo fue solo un sueño, una emoción del momento? Los días se volvieron rutina. La rutina se volvió duda. Y la duda, peso. Hasta que una mañana, mientras abría su Biblia casi por costumbre, sus ojos cayeron sobre unas palabras que brillaron como una antorcha en medio del túnel. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Gabriel sintió un golpe al pecho. ¿Estaba siendo probado? ¿Era esto, el desierto? Cerró los ojos y oró, no con emoción, sino con determinación. Señor, aunque no te sienta, yo seguiré buscándote. Aunque no te escuche, yo seguiré creyendo. Tú no eres una emoción. Tú eres la verdad. Fue entonces cuando entendió. La fe verdadera no florece en los aplausos, sino en los desiertos. No se mide por cuántas veces Dios habla, sino por cuántas veces uno sigue, aun cuando Dios guarda silencio. Esa mañana, sin fuego, sin voz, sin señales, Gabriel volvió a orar. Y en el cielo, aunque él no lo supiera, una puerta se abrió. Porque el que persevera en lo secreto, siempre es recompensado en lo eterno. 3 días después de esa oración en medio del silencio, Gabriel se preparaba para salir al trabajo. Nada parecía distinto. Pero al abrir la puerta de su casa, se encontró con alguien que no veía desde hacía años. ¿Gabriel?, dijo la mujer con una mezcla de sorpresa y alegría. No lo puedo creer. Era doña Marta, una vecina de la infancia que se había mudado hacía mucho tiempo. Él apenas recordaba su rostro, pero sí recordaba su voz. Era la mujer que rezaba todos los días, a la misma hora, frente a una pequeña imagen del Sagrado Corazón. Pasaba por aquí y sentí que debía tocar esta puerta, dijo ella, algo nerviosa. No sé por qué, solo sentí que tenía que hacerlo.
Gabriel la invitó a pasar, todavía confundido. Pero apenas entraron, doña Marta se detuvo, miró alrededor y dijo: Aquí hay oración, aunque también lucha. El enemigo está inquieto porque hay alguien aquí que está despertando. Gabriel se quedó helado. No le había dicho una sola palabra. Pero doña Marta continuó: No estás solo, hijo. Dios me mandó a recordártelo. Y me dijo que leyera contigo esto. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gabriel sintió que algo en su interior se rompía. Una barrera. Un muro de cansancio, de duda, de desesperanza. Esa mañana, por primera vez desde el silencio, lloró durante la oración. Y doña Marta oró con él. Fuerte. Con autoridad. Como quien sabe con quién habla. Y antes de irse, le dejó un pequeño crucifijo. Ponlo donde oras. Y no dejes de orar, pase lo que pase. Porque ese crucifijo no era solo un símbolo, era una señal de que el cielo había respondido. Gabriel colocó el crucifijo en su rincón de oración. Y cada mañana, sin falta, volvía a ese espacio. Pero ahora, algo había cambiado. Ya no oraba solo por él. El nombre de doña Marta estaba en sus labios. Luego pensó en su hermana, que se había alejado de la fe. Y en su compañero de trabajo, que vivía con ansiedad. Uno a uno, comenzó a nombrarlos. Y sin notarlo, su oración se volvió intercesión. Lo que comenzó como una búsqueda personal. Estaba despertando una misión. En una de esas mañanas, mientras oraba con fervor, una imagen vino a su mente. Una llama encendiéndose y luego tocando otras velas. Y una frase resonó en lo profundo de su corazón. Tu fuego no es solo para ti. Ese día, Gabriel escribió una lista de 10 personas por las que comenzaría a orar cada mañana. Los mencionaba por nombre, por necesidad, por fe. Y aunque no lo sabía, algo comenzó a pasar. Su hermana, Ana, despertó una noche con el deseo inexplicable de volver a la iglesia. Su compañero con ansiedad comenzó a dormir mejor. Una vecina le confesó que había sentido paz al pasar frente a su casa. Y Gabriel aún no había hablado con ninguno de ellos. Porque la oración verdadera, viaja sin permiso. Llega donde el corazón humano no puede. Y abre puertas que estaban selladas. Como dice Santiago capítulo 5, versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Gabriel empezaba a entender que cada mañana era un campo de batalla espiritual. Y que sus oraciones eran armas de luz. Una noche, cuando Gabriel ya se encontraba profundamente dormido, algo perturbó la calma de su habitación. Un susurro apenas audible que le heló la sangre. Era como un murmullo bajo, que crecía cada vez más fuerte. Gabriel despertó de golpe, su cuerpo rígido, la mente alerta. El aire en la habitación se sentía pesado, denso, como si algo estuviera invadiendo el espacio. De repente, vio una sombra. No un humano. Algo diferente, algo oscuro, que se movía de forma errática en el rincón de su cuarto. El miedo lo paralizó. Pero luego recordó lo que había aprendido en las mañanas de oración. No temeré porque tú estás conmigo. Gabriel se levantó, sus manos temblando mientras tocaba el crucifijo en su cuello. Y allí, en medio de la oscuridad, repitió en voz baja, pero con firmeza: En el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas. El susurro se detuvo. La sombra se desvaneció. Pero Gabriel no se detuvo allí. El miedo lo había atacado con toda su fuerza, pero ahora sabía que no estaba solo. No importaba cuán oscura fuera la noche, su fe era más fuerte. Tomó la Biblia, aún tembloroso, y leyó con voz firme. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. De repente,
La habitación ya no parecía tan oscura. El aire ya no estaba tan denso. Gabriel se sintió lleno de una paz que venía de lo más profundo. En ese momento, comprendió que la lucha no era contra lo que veía, sino contra las fuerzas invisibles que querían apagar su fe. Esa noche, Gabriel no solo se defendió del miedo, sino que salió victorioso de la batalla espiritual. Y supo que, como cristiano, estaba llamado a enfrentar la oscuridad con luz. A partir de esa noche, Gabriel comprendió algo fundamental. La oración no era solo para pedir. Era para fortalecer el alma y armar el espíritu para los desafíos invisibles que atacan cada día. Cada mañana, su oración tomaba un nuevo matiz. Ya no era solo una rutina. Era su baluarte. Cada versículo que leía se convertía en una espada. Cada palabra, un escudo. Gabriel encontró que la escritura no solo era para leer, sino para vivir. Era el manual de vida para cada situación, para cada duda, para cada batalla. A medida que pasaban los días, se dio cuenta de que algo dentro de él estaba cambiando. La paz que sentía no era superficial, ni temporal. Era algo profundo, algo que lo sostenía incluso cuando el viento soplaba fuerte. Por la mañana, al abrir su Biblia, ya no sentía miedo ni ansiedad. Solo una confianza firme en las promesas de Dios. Cada pasaje parecía hablar directamente a su corazón, dándole fuerzas para avanzar. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gabriel sabía que cada mañana, al orar, no solo estaba enfrentando su día. Estaba fortaleciendo su alma. Estaba armando su vida con la fortaleza de Cristo. Y fue entonces, cuando estaba más fuerte, cuando menos lo esperaba, que comenzó a ver un cambio en su entorno. Las personas a su alrededor empezaron a notar algo diferente en él. No era que hablara más de Dios, o que hiciera grandes gestos. Era algo más sutil, algo más profundo. Un reflejo de paz, de fe, de esperanza, que se irradiaba sin esfuerzo. Gabriel comenzó a entender. La oración de la mañana no solo transforma el día de quien ora, transforma el mundo que le rodea. El cambio que Gabriel experimentaba no pasó desapercibido. Sus amigos, sus compañeros de trabajo, incluso aquellos que apenas conocía, comenzaron a notar algo. Un brillo en sus ojos. Una calma en su voz. Una paz que parecía inquebrantable. Un día, mientras tomaba un café en la oficina, su compañero Javier se le acercó con un aire de preocupación. Gabriel lo miró, notando la carga en su rostro. Javier, usualmente extrovertido, parecía cansado, como si hubiera llevado el peso de muchos días sin descanso. ¿Qué te pasa, Javier?, preguntó Gabriel, sin saber que esa simple pregunta era la que abriría una puerta a una conversación que cambiaría todo. Javier se sentó, vacilante, y luego confesó. No sé qué pasa conmigo últimamente. Todo parece ir mal. Trabajo, familia, salud, todo está fuera de control. Ya no sé si Dios me escucha, si mis oraciones sirven de algo. Gabriel escuchó en silencio, pero su corazón palpitaba fuerte. Él había estado allí. Él sabía lo que era sentirse perdido, sin rumbo, sin respuestas. Después de un largo silencio, Gabriel miró a Javier y le dijo: Javier, sé que puede parecer difícil ahora, pero hay algo que me ha ayudado mucho a encontrar paz. No es una solución mágica, pero es un ancla que siempre está allí. Es la oración. Gabriel compartió con él lo que había aprendido en sus mañanas de oración, cómo había encontrado fortaleza en las Escrituras y cómo cada día, al comenzar con fe, había visto cambios pequeños pero profundos en su vida. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gabriel le dijo a Javier que Dios no los dejaba, que él tenía un plan para cada uno, aunque a veces pareciera invisible o lejano. Javier, aún escéptico,
aceptó la invitación de Gabriel para orar juntos al final de la jornada. Esa noche, ambos se arrodillaron en un rincón tranquilo de la oficina. Y mientras oraban, algo profundo comenzó a suceder en el corazón de Javier. Su cara se relajó, su respiración se calmó, y una paz que no podía comprender comenzó a llenar su ser. Al terminar, Javier abrió los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Gracias, Gabriel. No sé qué sucedió, pero me siento diferente. ¿Sabes? Creo que voy a intentar orar en las mañanas también. Gabriel no dijo nada. Sabía que la verdadera respuesta venía de Dios. La fe de Gabriel se había convertido en un faro. Y esa noche, Javier no solo encontró paz, sino que también dio el primer paso hacia su propia transformación. El día siguiente, Gabriel despertó con el corazón lleno de gratitud. Al levantarse, lo primero que hizo fue ir a su rincón de oración, como siempre. Pero algo era diferente. La presencia de Dios parecía más palpable que nunca. Mientras oraba, pensaba en Javier, en su sonrisa aquella noche, y cómo Dios había comenzado a obrar en su vida. Recordó que la oración de la mañana no solo era para él, sino también para aquellos a quienes Dios le había puesto en su camino. Así fue como, día tras día, la intercesión de Gabriel comenzó a tocar más corazones. Una amiga de su hermana Ana, llamada Marta, empezó a venir a su casa con preguntas sobre la fe. Un vecino que nunca hablaba sobre espiritualidad, ahora lo buscaba para pedir oración por su salud. Gabriel no buscaba convertir a nadie ni imponer nada. Solo oraba con fe, y Dios, en su infinita misericordia, estaba tocando las vidas de aquellos a su alrededor. Una tarde, Marta se sentó con Gabriel en su sala de estar, visiblemente emocionada. He sentido una paz increíble desde que empecé a orar por las mañanas, dijo Marta, con lágrimas en los ojos. Nunca había comprendido cómo algo tan simple podía hacer tanto por mi corazón. He sentido que Dios me abraza y me da fuerzas para enfrentar mis días. Gabriel la miró con una sonrisa. No dijo nada, porque no necesitaba hacerlo. La fe se veía reflejada en los ojos de Marta, en sus palabras, en la paz que ahora la envolvía. Como dice Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa misma semana, Gabriel recibió un mensaje inesperado. Era de Ana, su hermana, quien le compartió que había regresado a la iglesia. Aunque aún tenía dudas y preguntas, sentía el llamado del Espíritu Santo en su vida. Gabriel no pudo evitar llorar. Dios estaba obrando a través de su obediencia, de su oración diaria. Y eso era lo más grande que podía experimentar. El poder de la oración de la mañana se expandía, tocando corazones, sanando almas, y trayendo esperanza donde antes había desesperación. Gabriel entendió que su misión era mucho más grande de lo que había imaginado. Era ser testigo del amor de Dios en cada vida que tocaba. Y todo comenzó con una simple decisión: orar al comenzar el día. A pesar de la paz que había experimentado y las bendiciones que había recibido, Gabriel sabía que su viaje de fe no era fácil. En cada momento de calma, siempre había una sombra de incertidumbre acechando en los rincones de su vida. Las pruebas, aunque menos intensas, seguían siendo parte de su historia. Un día, recibió una noticia inesperada. Su madre, quien había estado enferma por varios meses, su salud empeoró. Gabriel sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. A pesar de que oraba constantemente por ella, esa noticia lo golpeó profundamente. Estaba en su casa, solo, cuando el miedo comenzó a apoderarse de él. El pensamiento de perder a su madre lo paralizó. El mismo Gabriel que había sido un ejemplo de fe para otros, ahora estaba luchando con dudas. ¿Por qué Dios permitía esto? ¿Por qué las pruebas siempre parecían ir más allá de lo que podía soportar? Fue entonces cuando recordó lo que había aprendido de las Escrituras. Lo que tantas veces había compartido con otros.
La oración, la fe y la confianza en Dios no solo eran para los días buenos. Era en los momentos más oscuros cuando más